Hola, bienvenidos. Esta es la segunda parte de la lectura en voz alta del libro Con golpes no, de Marta Alicia Chávez. Capítulo 3. Los golpes en el contexto de la adicción. Un factor, aunque no el único, que con notable frecuencia se encuentra en las familias donde hay maltrato hacia los niños, es la adicción al alcohol, a las drogas, al juego o cualquier otra cosa. Las adicciones alteran significativamente el raciocinio, el buen juicio y el control de las emociones y los impulsos, lo cual es un factor que desencadena la agresión y el abuso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, diversos estudios han confirmado que la ingesta nociva de alcohol, así como el consumo de drogas, están estrechamente relacionados con la violencia interpersonal y particularmente con el maltrato hacia los niños. Por una parte, porque provocan las alteraciones en el comportamiento descritas en el párrafo anterior, y por la otra, porque disminuyen el sentido de responsabilidad, el tiempo y el dinero que deberían estar disponibles para el niño, pero se destinan a la adquisición y el consumo de alcohol o drogas. Recordemos que la negligencia y el incumplimiento de las responsabilidades hacia los niños es una forma de maltrato infantil. En este capítulo mostraré las historias de Alex, Luis y Priscila, en las cuales confirmamos la innegable influencia que el consumo nocivo y peligroso de alcohol por parte de sus padres ejerció en sus historias de maltrato. La secuencia en la que las presento se debe solo al orden en que llegaron a mi vida. La historia de Alejandro Catalán Alarcón. Alex, como le gusta que le llamen, con su amplia sonrisa y su actitud jovial y entusiasta, llegó corriendo a la entrevista. Después de contarme sobre el intenso trabajo interior que ha realizado con el fin de sanar, por medio de psicoterapia, cursos y libros, me explicó que permitir que su nombre real y completo aparezca en este libro es parte de su proceso de curación. Alex tiene 29 años. Es el mayor de una familia de 6 en la que lamentablemente fallecieron 4 hijos debido a problemas de salud. Ante estas trágicas pérdidas, a las que solo sobrevivieron él y su hermana, Alex me expresa su dolor y cuánto le hubiera gustado tener a sus hermanos y haber crecido con ellos. La familia de Alex vivía en condiciones de pobreza, razón por la cual su mamá tenía que lavar y planchar ropa ajena para ayudar con el gasto familiar, mientras que su padre trabajaba en la siembra de papa, frijol y maíz. Alex no guarda recuerdo alguno de momentos amorosos entre sus padres, con excepción de una ocasión en que le regalaron un carrito y se abrazaron, cuando él tenía apenas 7 años. También tiene recuerdos de su padre diciéndole «te quiero», dándole un abrazo o cualquier otra muestra de cariño. El hombre padecía la enfermedad del alcoholismo y una de sus manifestaciones era el abuso verbal y físico hacia la madre de Alex. Presenciar las peleas entre sus padres le generaba una enorme angustia, que trataba de mitigar metiéndose debajo de la cama, muerto de miedo y tapándose los oídos con las manos para no escuchar sus gritos. La mayor parte del tiempo, el padre de Alex estaba alcoholizado. Lo vio más veces así que sobrio. Siempre que se embriagaba lo golpeaba, lo ofendía verbalmente y lo humillaba. Por lo que con solo verlo llegar a casa alcoholizado, Alex sentía mucha angustia porque sabía lo que le esperaba. A veces, cuando era maltratado, su mamá lo defendía, y esto provocaba que a ella también le tocaran los golpes. Es comprensible por qué Alex prefería estar lejos de papá que cerca de él. Al día siguiente, después de la violenta paliza, su padre se mostraba amable y le decía cosas como «¿Necesitas algo? ¿Quieres esto o lo otro?», tratando sin lugar a duda de mitigar la culpa por lo que le había hecho a su hijo el día anterior. Cuando Alex tenía 9 años, sucedió un incidente que lo marcó para toda la vida. Su madre trabajaba en una casa donde había unos niños con los que él se llevaba muy bien,
Cierto día, mamá le indicó que al salir de la escuela llegara a dicha casa para que comiera. A veces hacía eso. Ahí se encontraba cuando su padre llegó alcoholizado y comenzó a insultar y golpear a mamá. A él le dio mucho coraje e intentó protegerla, pero el padre le dio una bofetada tan fuerte que lo lanzó por el aire hasta estrellarse contra un closet. A esas alturas, mamá ya estaba harta y tomó la decisión de separarse. Poco tiempo después dio este paso. El padre de Alex le quitó la casa y se quedaron sin nada. La madre, que no contaba con el apoyo ni la asesoría de nadie, preocupada y angustiada por el bienestar de sus hijos, decidió llevarlos a vivir con la abuela paterna, quien era muy cariñosa con ellos. Mamá habló con los niños y les explicó que se iría a vivir a la ciudad en busca de una mejor fuente de trabajo. Alex lo entendió perfectamente. Tanto Alex como su hermana estaban viviendo una etapa de paz, bajo el amparo de su amorosa abuela paterna y gracias a la lejanía de su violento padre. Pero la pesadilla no había terminado aún. Un día, el hombre llegó y se instaló en casa de su madre. De nuevo estaba al lado de sus hijos. Alex se sintió devastado. Tenía mucho miedo a su padre y otra vez tendría que soportarlo. Con solo escucharlo llegar, sus piernas temblaban y sus manos se ponían heladas, signos inequívocos de angustia y terror. El alcoholismo es una enfermedad progresiva. En el caso del padre de Alex, esa progresión se hacía notoria. Cuando llegaba embriagado en la madrugada, despertaba al niño para que le hiciera de comer, y si se resistía, él le mostraba una navaja y le decía que si no levantaba de inmediato, iría con su mamá y la mataría. Esa espeluznante escena se repetía con más frecuencia cada vez. Pero esto no era todo. Los golpes, las humillaciones y los insultos seguían siendo parte de la vida cotidiana del atormentado niño. Fue en esa etapa de su vida que Alex decidió dejar de llamarle padre. Cierto día sucedió un incidente. La abuela preguntó qué había pasado con unas láminas que ella tenía almacenadas y que serían colocadas en el techo de su casa. Alex le dijo que su padre se las había llevado. Cuando la abuela le reclamó a su hijo por esto, él volteó a ver a Alex de una forma amenazadora. Más tarde, cuando la abuela salió de casa, el padre puso a remojar una gruesa cuerda en una cubeta llena de agua. Ya solos, tomó la empapada soga y comenzó a golpear al aterrorizado niño, a insultarlo y a humillarlo. Esa fue una experiencia profundamente traumática para Alex, tanto que a partir de ese momento comenzó a odiar a su padre intensamente. Cuando me lo cuenta, la reacción de su cuerpo refleja la tremenda angustia de aquel momento. Con su hermana las cosas eran completamente opuestas. Papá le daba regalos, la abrazaba, la mimaba, le decía palabras cariñosas. Y lo hacía con mayor intensidad cuando estaba frente a Alex, restregándole en la cara la abismal diferencia que había entre la forma en que lo trataba él y la forma en que trataba a su hermana. Como todo niño golpeado, Alex se preguntaba qué había de malo en él como para que su padre lo tratara así. La madre le respondió que antes de que él naciera, papá tenía la convicción de que él no era su hijo, aunque sí lo era. El maltrato del padre de Alex hacia su indefenso hijo no solo se componía de bofetadas y cintarazos, o el uso de zapatos o de cualquier objeto que tuviera a la mano, sino que también ejercía sobre el niño un fuerte maltrato psicológico, atormentándolo con la navaja que blandía cerca de su cara, mientras amenazaba con matar a su madre si él no hacía lo correcto. Acuérdate que tu madre está en mis manos. No es difícil imaginar el sufrimiento que el pequeño Alex vivía día con día. Llegó el momento en que su lastimado corazón, su cuerpo, su psique,
Sus emociones y todo su ser no pudieron soportar más y colapsó. Así pues, a los 11 años decidió quitarse la vida, convencido de que era la única forma de liberarse de su abusivo padre. Reunió todas las pastillas que encontró, se las tomó y se fue a dormir con la esperanza de ya no despertar. Pero sí lo hizo, aunque en aquel momento sintió una gran desilusión cuando se dio cuenta de que seguía vivo. Ahora agradece que así haya sido. Mientras cursaba la secundaria, decidió quitar por completo a su padre como figura paterna y le dio ese rol a su tío. Aún así, el maltrato seguía. Alex me cuenta un incidente que lo lastimó profundamente y que sucedió un día mientras caminaba de la escuela a casa con sus amigos. Parado en una esquina, bebiendo alcohol con otros hombres igual de embriagados que él, se encontraba su padre. Este lo llamó Alejandro, una y otra vez. Sus compañeros preguntaron quién era él, pero Alex no sabía qué contestar porque ya había dicho a todo el mundo que su papá era su tío. Ante las insistentes llamadas de su padre, se acercó a él con la cabeza agachada y lágrimas en los ojos. El padre lo insultó y lo abofeteó enfrente de sus compañeros y de la gente que pasaba. Los chicos lo miraron y asustados siguieron su camino. Alex sintió una vergüenza indescriptible. Se soltó de la mano de papá y se fue corriendo hacia un puente que estaba sobre un caudaloso río enmarcado por enormes piedras, deseando lanzarse para ser devorado por la corriente y destrozado por las rocas. Cuando estaba a punto de hacerlo, un hombre mayor lo detuvo y le dijo: «¿Qué vas a hacer, muchacho?», y le dio un fuerte abrazo. En eso llegó su papá hasta el puente y el hombre le dijo con voz firme: «Cuide bien a su hijo». A pesar de que el pueblo era pequeño y casi todos se conocían, Alex jamás había visto ni volvió a ver a ese hombre. ¿Le quieres llamar milagro? ¿Intervención divina o casualidad? No importa, es tu elección. El caso es que Alex fue salvado por ese hombre que salió de la nada, justo en el momento en que el niño necesitaba sentir que a alguien le importaba, recibir un abrazo y ser rescatado en el sentido más amplio de la palabra. El maltrato siguió hasta que Alex tuvo 16 años. Fue entonces que habló con su abuela y le dijo que ya no soportaba más. La abuela le pidió a su hijo que se fuera y así lo hizo. Desde entonces, hace unos 12 años, Alex no sabe nada de su padre. Alex ha trabajado mucho para superar la difícil infancia que tuvo y se ha convertido en un joven con un corazón lleno de generosidad y amabilidad. Estudió la licenciatura en psicología y la ejerce con gran alegría y compromiso. Muchos dicen que quienes estudiamos esta carrera lo hacemos porque tenemos problemas psicológicos que queremos resolver, y sin duda es así. Pero, ¿quién no los tiene? La diferencia es que algunos poseemos la valentía para enfrentarlos, conocerlos, profundizar en ellos y resolverlos, y otros no la tienen. La historia de Luis. Con mucho cariño y respeto, Luis me saludó con afecto. Con palabras casi poéticas afirmó su absoluta disponibilidad para hablarme de su historia. Sus hermosos ojos y su sonrisa, con dentadura perfecta, se transformaron cuando comenzó a hacerlo. Los primeros se nublaron. La segunda se ocultó. Me tocaron los peores padres del mundo, dice Luis, de 45 años, el mayor de 4 hijos de una familia de clase media alta. Su violento padre alcohólico golpeaba severamente a la madre de Luis y también a sus hermanos. La madre a veces los defendía, pero cuando lo hacía le iba muy mal. Ante la violencia del padre,
que crecía día con día, Luis y sus hermanos desarrollaron una especie de estrategia para protegerse entre sí. Cuando papá comenzaba a golpear a uno, otro lo distraía para que se detuviera. Pero esta estrategia no era del todo efectiva, puesto que luego le pegaba al distractor. Al buscar mejores formas para protegerse, desarrollaron una serie de códigos y señales de advertencia para evitar las golpizas, los cuales a veces funcionaban, pero otras no. El maltrato se daba cuando el padre estaba alcoholizado, o sea, casi a diario, enfatiza Luis, a quien con frecuencia le daba pena ir al colegio debido a que el cuerpo le quedaba marcado. Al día siguiente, después de una golpiza, todavía con signos de resaca y espantosos olores al alcohol rancio saliendo de su aliento, el padre les pedía perdón. Luis recuerda la repulsión que esas imágenes y esos olores le causaban, sin mencionar lo harto que llegó a sentirse de ese patológico círculo vicioso. Golpiza, pedir perdón, golpiza, pedir perdón. Durante los cada vez más frecuentes abusos, Luis sentía mucho miedo y dolor, tanto físico como emocional, lo cual, con el paso del tiempo, se convirtió en enorme rabia y odio por la injusticia y la impotencia. Después de un tiempo, ya no sentía nada, dice Luis, quien de alguna manera desarrolló una forma de disociarse para poder soportar la pesadilla en la que vivía. A veces, trataba de convencerse a sí mismo de que eventualmente su papá se cansaría y dejaría de pegarle, lo cual nunca sucedió. Como todos los niños maltratados, Luis trataba de entender el porqué de esa conducta paterna y concluía que tal vez se debía al hecho de que él era muy parecido físicamente a su mamá. Cuánto me enternece y conmueve el hecho de que las criaturas maltratadas, en su intento por entender el porqué de su situación, se aferran a cualquier respuesta que pueda llenar el espacio en blanco, que porque se parece a mamá, que porque creía que no era su hijo, que porque se tuvo que casar por quedar embarazada de él, etc. Cuando la pura verdad es que sus padres lo maltratan porque tienen enormes problemas de tipo orgánico o emocional, no resueltos, de los que en realidad ellos, los niños, no tienen ninguna culpa. Ay, si alguien se los dijera, si alguien pudiera explicarles esto, cuánto disminuiría su sufrimiento y su vergüenza. Volvamos con Luis. Cuando él tenía 9 años y su hermano menor solo unos meses, su madre, acorralada y desesperada, los abandonó, repartiendo a cada uno de los 4 niños en diferentes casas de familiares o vecinos. En poco tiempo, los buenos samaritanos se cansaron de asumir una responsabilidad que no les tocaba y llamaron al padre de Luis, quien se había vuelto a casar, pidiéndole que recogiera a sus hijos. Así, los niños volvieron a la pesadilla que significaba estar con su padre. Este los obligó a quitar todo lo que tuviera que ver con su mamá y les dijo que ella estaba muerta. Luis y sus hermanos vivieron creyendo esto durante un par de años. La nueva esposa no aprobaba la presencia de los niños e incitaba al padre para que los golpeara, riéndose mientras lo hacía y dándole constantes quejas de ellos que provocaban más golpes. Cierto día, cuando Luis tenía 11 años, hubo un festival escolar durante el cual se organizó un baile en el que los niños tenían que hacer pareja para bailar con su mamá y las niñas con su papá. Luis informó en el colegio que él no tenía mamá, porque de ninguna manera quería bailar con la esposa de su padre. Esto provocó que al regresar a casa, aquel le diera una golpiza que quedó dolorosamente grabada en su memoria, en su corazón y en su cuerpo. Cortó el cable de la televisión y con él lo golpeó hasta que se cansó.
dejándole dolorosas marcas en las piernas y el corazón destrozado. Un rato después, Luis escuchó una conversación entre su madrastra y su padre, ambos alcoholizados, que le provocó pánico en su más alto nivel. El padre decía que no soportaba más a Luis, a lo que la esposa respondió: ¿Y por qué no lo matas? ¿Pero cómo?, dijo el padre. Pues haz que se caiga del camión, que tenga un accidente o algo así, respondió la perversa mujer. El pánico y el shock que escuchar esto provocó en Luis no tiene descripción. Desesperado, decidió esconder las botellas de alcohol que su padre guardaba en casa. Cuando éste llegó y preguntó por ellas, Luis le respondió que su esposa las había tirado. En cuanto ella regresó, el furioso padre le puso una violenta golpiza que hizo necesario llevarla al hospital. Mientras se encontraba allá, la mujer mandó llamar a la hermana menor de Luis, que entonces tenía 9 años, y le confesó que su mamá seguía viva. Le anotó un número de teléfono donde podrían encontrarla, recomendándole que la buscaran y se fueran con ella cuanto antes para alejarse de ese animal. Luis llamó a dicho teléfono y en efecto era la casa de su mamá. Al poco tiempo regresaron con ella, que estaba casada con un buen hombre. Luis y sus hermanos vivieron con ellos el resto de su infancia. El día que Luis cumplió 18 años, justo ese día, su papá se suicidó pegándose un tiro. Luis me cuenta que a lo largo de su vida adulta ha ido descubriendo las secuelas que el maltrato de su padre le dejó. Por una parte, me dice, he decidido no tener hijos por miedo a tratarlos mal, y esto perdura hasta el día de hoy. Asimismo, no puedo establecer relaciones de pareja íntimas y profundas. Sin embargo, gracias a esas experiencias de mi vida, también desarrollé cosas positivas, como saber empatizar con el dolor ajeno, hacerme más consciente de mí mismo, detectar personas nocivas y buscar ayuda para sentirme mejor. Es cierto que las secuelas de los golpes y el abandono nunca se olvidan, pero también he aprendido que la gente no tiene la culpa de los padres que tuve y hoy por hoy cuento con personas maravillosas que me ayudan a salir adelante. Así también, gracias a esas experiencias, me acerqué más a Dios y gracias a Él sigo vivo hasta el día de hoy. Deseo que esta experiencia ayude a las personas y no se quede tan solo como un relato violento o doloroso. Esto es justamente lo que motivó a Luis a ofrecerme su historia y permitir que sea mostrada en este libro. Hace un par de días, Luis me contó que tiene una amiga a la que quiere mucho, la cual tiene un hijo de 2 años hermoso, inteligente y adorable que está muy apegado a él. Todos en casa lo adoramos, añade Luis. El otro día se quedó a pasar la tarde conmigo. Estábamos acostados jugando con el iPad y yo lo observaba. Lo veía tan lindo, tan inteligente y tan feliz, sintiéndose seguro y protegido por mí. De pronto, se me llenaron los ojos de lágrimas al pensar que alguien le pegara a ese niñito tan bueno y amoroso. Y pensé en mi padre, que jamás pudo verme como yo veo a este inocente. Y cómo las personas que sabían todo lo que vivíamos mis hermanos y yo, incluyendo mi mamá, permitían esa situación. Por eso, Marta, quiero que tu libro sea un grito desesperado de ayuda y de conciencia para proteger a los niños inocentes e indefensos que son maltratados por sus padres. Hoy por hoy me reconforta saber que mis sentimientos hacia los niños son otros, y cada vez que veo a este bebé, con mis buenas acciones y con mi cariño hacia él, sana una parte de mí. Y Luis tiene razón. Por medio de su amor y sus cuidados hacia ese niño que la vida puso en su camino,
y al que tanto ama, está sanando a su propio niño interior herido, resentido, dolido y lastimado. La vida es tan sabia. También tiene razón cuando se cuestiona por qué la gente que sabía de su situación no hacía nada. Cuando conocemos historias como estas y no hacemos nada, nos convertimos en cómplices. Más adelante ofreceré algunas propuestas para ayudar a los niños que están siendo maltratados, cuando te enteras de algún caso de estos. La historia de Priscila Ruiz. Después de varios intentos, Priscila y yo pudimos encontrar el tiempo donde ambas coincidiéramos para charlar. Esta ocupada y exitosa profesionista ha recorrido un largo camino en el proceso de sanar la parte de su vida que a continuación nos comparte y las secuelas que ésta dejó en su corazón. Priscila me contó una historia breve, pero extensa en el dolor y en las profundas huellas que ese evento dejó en su sensible corazón de 12 años. Su padre, un hombre muy inteligente, era adicto al juego y al alcohol. Desde niña lo veía beber constantemente y cuando ella tenía 5 años, él le dio su primera copa de vino. Como sucede con la mayoría de los adictos, a lo que sea, el padre de Priscila estaba atrapado en la negación y nunca reconoció que tenía un problema. Cuando ella pasaba por la pubertad, papá ya bebía demasiado y como era diabético, un día comenzó a sangrarle un dedo del pie. La sangre se asomó a través del calcetín y al quitárselo la mamá de Priscila lo reprendió. ¿Lo ves? Esto es por tu diabetes. Deberías dejar de beber alcohol. Estas palabras le revelaron a Priscila la gravedad del asunto. Abrumada por un enorme miedo, se hincó frente a él, con lágrimas en los ojos, y con toda la intensidad de su preocupado corazón le suplicó: «Papá, por favor, deja de tomar». El padre se levantó furioso y le dio una fuerte bofetada que la tiró al suelo. Acto seguido, se quitó el cinturón y le propinó una tremenda golpiza que parecía no tener fin. Aunado al dolor físico y emocional, Priscila estaba sumamente confundida. No podía creerlo. ¿Cómo es posible que me esté golpeando el hombre que se supone que tanto me ama?, se preguntaba mientras la invadía un doloroso sentimiento de desilusión y rabia. Tenía ganas de levantarme y golpearlo yo también, me dice con lágrimas en los ojos, y su rabia de igual forma iba dirigida a su mamá, que solo observaba y no la defendía. Por fin, después de un tiempo que a Priscila le pareció una eternidad, papá se detuvo. Ella lloraba desconsolada. No podía creerlo, porque yo no había hecho nada malo. Su mamá se fue al baño y ella la siguió, llorando y cuestionándole por qué no la había defendido. «Es que tu papá tenía razón», fue la horrenda respuesta de su madre. Priscila piensa que como mamá fue criada a golpes, para ella era natural y hasta correcto lo que su padre acababa de hacer. La chica se lo merecía por haberlo confrontado. Esa era una gran falta de respeto, en la opinión de mamá. Al día siguiente, su padre la abrazó y le pidió perdón. Ella siente que desde ese día algo quedó irremediablemente arruinado en su relación. Aunque siempre notaba lo malo y no lo bueno, fue muy buen padre en otras formas, pero el día de la golpiza se me salió del corazón. El que lo hagas muchas veces y el que lo hagas una sola vez es igual de devastador y doloroso para un niño, afirma Priscila. Un mes después de ese evento, el padre de Priscila falleció por causas relacionadas con el alcohol. Lamentablemente, la incipiente mujer de 12 años se quedó con el amargo recuerdo de aquel día en que su padre le mostró, en todo su esplendor, la horrenda faceta que su adicción al alcohol y al juego estaba forjando en su personalidad.
Es sorprendente la habilidad de la adicción para vencer aún a la persona más sensible y moral. He visto a muchos médicos, maestros, ministros y otros de alta inteligencia y gran fuerza moral volverse deshonestos, violentos e irresponsables por sus adicciones. Tanto ellos como aquellos que los conocen bien se sorprenden por esto, porque subestiman el poder de la adicción para controlar la conducta humana, a pesar de la inteligencia o el carácter. ¿Qué le sucedió al padre de Priscila que lo llevó a reaccionar de forma violenta ante la súplica de su amada hija? Por una parte, es posible que su alcoholismo, que al parecer se encontraba en una etapa avanzada, estuviera ya afectando su sano juicio y el control sobre sus emociones. Es posible que de no haber fallecido, estos eventos de violencia se hubieran repetido. Pero también hay otra posibilidad. Sucede que para el enfermo adicto, la sustancia, en este caso el alcohol, se vuelve su Dios, su amante, su mejor amigo, su sentido de vida. Cuando no se ha tocado fondo, cuando no se está listo para dejarlo, la sola idea de tener que hacerlo puede generar una tremenda angustia. En el caso del padre de Priscila, es posible que ver a su amada hija de rodillas ante él, suplicándole que dejara de beber, le haya provocado una insoportable culpa y un autodesprecio por estar creando semejante terror y sufrimiento en su pequeña, de forma tal que el choque interior entre la culpa por el dolor de su hija y la angustia por tener que enfrentar la monumental proeza que se le pedía, o sea, dejar de beber, nublaron su sano juicio y lo llevaron a reaccionar de la forma en que hemos descrito. Sea como sea, aunque esta experiencia fue devastadora para Priscila, no destruyó su capacidad de amar profundamente a sus seres queridos ni su intenso deseo de conocerse, trabajar en sí misma y sanar lo que considere necesario. A fin de cuentas, la vida sigue y vale tanto la pena. En las impactantes historias de Sol, Alex, Luis y Priscila, vemos de forma clara los factores que son un común denominador en la vida de los niños maltratados: la rabia y el odio hacia el padre abusador, la impotencia, el profundo dolor y la imperiosa necesidad de entender el porqué. ¿Cuándo se detiene el abusador? ¿Cuándo termina el maltrato? Hay un dicho popular que expresa que el tirano dura hasta que la víctima lo permite. Con frecuencia he escuchado a personas que emiten duros juicios contra las personas, principalmente las mujeres, que sufren una relación de abuso. ¿Por qué sigue con él? ¿Por qué lo permite? Es una tonta, estúpida, idiota por tolerar eso. Se expresa casi despiadadamente. Yo misma tuve esas opiniones y esas actitudes hace tiempo. En mi quehacer profesional he atendido innumerables casos de abuso en todo tipo de gente. En el aspecto personal, he conocido el abuso sufrido por personas muy cercanas y queridas, la interacción con las personas abusadas, la experiencia terapéutica con ellas me ha llevado a entender a profundidad las barreras, las ataduras, la confusión que mantiene a una persona paralizada en una relación de abuso, sin poder salir de ahí, sin saber cómo ni por dónde, hasta que un día alguien, afuera o adentro de la persona, rompe las cadenas y se destapa un torrente de poder interior que conduce al basta, no más. Si para un adulto es tan difícil liberarse de una relación de abuso, imaginemos lo que eso significa para un niño indefenso, vulnerable, dependiente como lo es. No tiene otra alternativa que aguantar. Más todavía, porque el abuso lo debilita, lo confunde, lo paraliza. Una de las razones que perpetúan una relación de abuso es porque ésta se oculta.
por vergüenza, por miedo, por soberbia, por baja autoestima, por miedo al juicio y a la crítica, porque el abusado no se le ocurre que puede recibir ayuda, o por la razón que sea. La víctima calla y el abuso perdura, hasta que deja de callar, y es entonces cuando la liberación puede tener cabida. En el caso de los niños maltratados, por lo general, ellos no piden ayuda. Algunos no lo hacen porque suponen que el trato que reciben es lo normal. Otros, porque aunque sepan que en otras familias los niños no son golpeados, infieren que ellos sí lo merecen. Y otros más, porque han perdido la fe y la esperanza y creen que nadie se interesaría en ayudarlos. Pero sea cual fuere el caso, en todos hay un común denominador: el temor, el pánico de que acusar a mamá o a papá les traerá devastadoras consecuencias. ¿Cuándo entonces el niño maltratado deja de serlo? Cuando crece. He conocido casos en los que llega un momento que el hijo abusado pone un alto al padre abusador y es hasta entonces que éste se detiene. Un amigo me contó que su agresivo padre golpeó e insultó a su madre y a sus hermanos toda la vida, pero cuando él cumplió 12 años, cierto día, harto del abuso y fortalecido por la rabia y la indignación, tomó la pistola que se guardaba en algún lugar de la casa para protección de la familia, la puso frente a la cara de su padre y le dijo: «Si vuelves a golpear a mi mamá, a mis hermanos o a mí, te mato». Y nunca más volvió a hacerlo. Otros chicos tienen reacciones menos drásticas, pero iguales en cuanto a la determinación con la que le ponen un hasta aquí al abusador, tal como lo vimos en las historias que he presentado. No significa que los que ponen límites son mejores que los que no, o que estoy sugiriendo que los chicos deberían ponerlos. Existen innumerables factores que hacen que cada caso sea diferente e individual, y así deberá ser evaluado. Lo que sí es una realidad inamovible es que los niños no pueden defenderse a sí mismos ante la violencia del abusador, y por ello necesitan la ayuda de otros para detener el abuso. Cuando las circunstancias cambian. Por ejemplo, el niño se muda a vivir a otro lugar, un miembro de la familia llega a vivir con ellos, el padre o la madre abusador se va de casa, etc. Cuando alguien, bendito sea, decide defenderlos. Un factor que he encontrado absolutamente en todos los casos que he conocido, de adultos que fueron niños maltratados, es el resentimiento hacia el padre, la madre, el tío, el abuelo o cualquier otro adulto que fue testigo de los golpes y nunca los defendió. Cuando no lo hacemos, nos volvemos cómplices del abusador y le mandamos al niño este mensaje: te lo mereces. No vale la pena incomodarme por defenderte. Una mujer divorciada con 2 hijos, a quien conozco desde hace años, me contó que solía golpearlos cruelmente por cualquier cosa. Era esta su forma de educarlos. Un día quiso el destino que conociera a un buen hombre que se enamoró de ella y que después de un tiempo le propuso matrimonio. Él asumió con gusto el rol de papá de los niños. Desde el momento en que él entró a su vida, la detenía de inmediato cada vez que intentaba comenzar la golpiza. La llevaba a un lugar aparte y la reprendía haciéndole ver el gran error que cometía, reiterándole que de ninguna manera él permitiría que este trato hacia los niños continuara. La determinación de este hombre para impedir las golpizas, su cero tolerancia a esa conducta de su esposa y el apoyo que ofrecía para educar a los niños detuvieron por completo el patrón de abuso de la madre. Han pasado más de 20 años de que este hombre llegó a su vida. Siguen casados.
Continúa siendo un maravilloso esposo y un excelente padre de los niños. Qué suertudas son algunas, ¿verdad? Pero en este específico caso, los más suertudos fueron los niños. El rol que juega la pareja del abusador es sumamente importante. Desafortunadamente, son pocos los que defienden al niño. Hablan con su cónyuge al respecto y se embarcan decididamente en la misión de no permitiré que los golpees. Hay muchas formas de defender a un niño maltratado. Una es la intervención directa, cuando uno es miembro de la familia o un amigo. Otra es acudiendo a las autoridades competentes para que intervengan en la problemática familiar, con las acciones de apoyo necesarias para detener el abuso y proteger a los niños. En el anexo, al final de este libro, te informaré cuáles son estas instancias e instituciones. En lo personal, cuando me cruzo con un padre o con una madre golpeando a su niño, no puedo quedarme observando con los brazos cruzados. Me acerco y amablemente pero con determinación le pido que deje de hacerlo, que hay otras maneras de educarlo. Me he conseguido toda clase de reacciones, desde los que parecen atender mi petición y se detienen, hasta los que me insultan y me dicen con rudas palabras que no es asunto mío y que me vaya a... Estos son generalmente los que creen que ser padres les da derecho a lo que sea. Así las cosas. Si algún día tú y yo nos cruzamos y le estás pegando a tu hijo, aunque sea de vez en cuando, sabrás qué esperar de mí. ¿Por qué lo hago? Soy tan ilusa que creo que por esa intervención mía, ese padre o esa madre no golpeará a la criatura nunca más. No, no soy ilusa. Sé que probablemente al rato, al siguiente día, la semana próxima, el niño recibirá más golpes. Aunque pensándolo bien, tal vez sí soy ilusa, y en el delirio que me causa hacerlo, imagino que posiblemente, porque todo es posible, las cosas pueden mejorar para ese niño, o por lo menos sabrá que alguien, una desconocida entrometida e ilusa, se interesó por él y lo defendió, aunque fuera por un momento de su vida. Y de paso, tal vez el padre o la madre reciba este mensaje. Te vemos y no estamos de acuerdo. ¿Por qué defiendo a los niños cuando veo que los golpean? Simplemente porque no puedo no hacerlo.